Bueno, pues vamos a continuar con la clase número 10, que era la oficialmente 10.10 y ahora es la 10B o algo así, que sería cuántas clases de error hay o qué tipo de error hay, y que en realidad nos lleva a la pregunta de cuál es el error y qué relevancia tiene el error en derecho penal. Dudas con respecto a esto nos pueden surgir muchas. La primera sería, y la hemos visto en la anterior, si es lo mismo error que ignorancia. Una pregunta, ¿es lo mismo error que ignorancia? ¿Quién me puede contestar a eso? ¿Es lo mismo error que ignorancia? Micrófono, Flavia. En el caso de que sea un error vencible cuando es imprudencia, sí. ¿Pero es lo mismo error e ignorancia desde una perspectiva filosófico-conceptual? No tiene por qué, pero ¿Qué sería el error? El caso de, por ejemplo... No. ¿Qué es el error? Define el error. Cuando el sujeto... Cuando le dices a tu novio, le miras y dices, error. ¿Qué significa? Significa, estás muerto. Pero aparte de eso, ¿qué le quieres decir? Error. ¿Qué es? Te estás, ¿qué? Equivocando. Es decir, tienes una falsa representación sobre algo, ¿no? Sí. Bien. Y cuando le dices, ignorante, burro, ignorancia, ¿qué le estás diciendo? Que no sabe. Que no sabe qué. Nada, en realidad. No. Cuando le llamas a alguien ignorante, tiene desconocimiento sobre el todo. En realidad, se dice que existe la diferencia entre error e ignorancia, que el error es el desconocimiento de algo y la ignorancia el desconocimiento del todo. Mi pregunta es, ¿el desconocimiento del todo conlleva un error sobre algo? Pues ya está. Por tanto, es decir, la cuestión aquí es si en la ignorancia hay error sobre algo. Si hay error sobre algo y el legislador ha establecido en un artículo que el error sobre algo conlleva algo, pues cuando hay ignorancia y hay error sobre algo, pues hay error. ¿Sí o no? Pues eso. Bien, pero no estábamos en esa duda, la estoy llevando aquí, pero estábamos en otra. ¿Qué ocurre si un sujeto dispara sobre otro desconociendo que el arma estaba cargada? Antonio, que no desea matarle. No solo eso, sino que no sabe que le está matando. ¿Sí o no, Antonio? No sabe que le está matando. Bien. Por tanto, no lo desea, que es lo importante. Ahí está, no lo desea. No es lo importante. Lo importante es lo que haga. Lo importante, ¿vale?, es el hecho final. ¡Ay! Madre mía, nos ha salido un finalista, el hecho. Lo importante es el hecho. El hecho esposo es lo que importa aquí. Pero lógicamente final, él no lo sabe. Ha salido un belceliano sin saberlo. Bien. ¿Y si un cazador dispara sobre otro equivocadamente al tomarlo por una pieza? Una pieza de carne. No, al tomarlo por un jabalí. ¿Qué ocurre en caso de suposición errónea de elementos accidentales, genéricos o específicos? ¿Habéis visto un pez llamado Wanda? ¿Eh? A ver, hay una película, es decir, panda de... Es que me vais a hacer decir lo que no puedo decir en vídeo. Pero hay una... Es decir, no hace falta decir... ¿Vale? Hay una película que se llama Un pez llamado Wanda. Hay una película que se llama Un pez llamado Wanda, que es una especie de comedia, está bastante bien, que hicieron parcialmente algunos de los actores y guionistas de los Monty Python, y en el que hay una situación que es la siguiente. Tienen que matar a una viejecita, ¿vale? Hay una viejecita que tiene que morir, como sea, ¿vale? Entonces contratan a un sicario, que encima es tartamudo, ¿vale? Pero además de tartamudo es un gran amante de los animales, odia a las personas, quiere a los animales. Contratan a este sicario para matar a la viejecita. La viejecita tiene 3 perritos, ¿vale? Entonces, la primera forma es que el tipo coge a ver cómo son las 3, es que no me acuerdo bien de las 3, me acuerdo de la final. Pero bueno, el caso es que la primera creo que es una cuestión de veneno o algo así. Al final el que come la comida no es la viejecita sino el perro, y el perro muere con gran sufrimiento para el asesino. La segunda es que el tipo intenta atropellar a la mujer en ese momento se queda un poco atrás, atropella a otro de los perros. Finalmente el sujeto se prepara con un rifle de precisión
Pero claro, no puede parecer un homicidio, tiene que parecer un accidente, entonces resulta que la mujer está a punto de pasar por un sitio donde hay un piano colgando. El hombre prepara la cuerda, la mujer sale de su casa con el único perrito que le queda, ya podéis imaginar cómo acaba. El caso es que la mujer se acerca, él cuando está justo en el sitio que tiene marcado, dispara, en ese momento la mujer se gira, el perrito va a olisquear y entonces la mujer se queda ahí estirando la cuerda con el piano encima, ¿vale? Bien, en ese momento en que la mujer se gira, la mujer observa, ah, mira, sí, está ahí. Lo que pasa, ese es un pez llamado Wanda. Ahí hay una escena de sexo violento. Bueno, pues es una de las escenas de la película, se produce esto. Y en ese momento, la viejecita se queda mirando, se gira, estira la cuerda muy fuerte, y en el momento en que se gira y ve la cuerda, la mujer, ¡pum!, le da un infarto al ver que ha muerto su único perro y muere. Pregunta, ¿hay homicidio? ¿Hay homicidio? ¿Es doloso? Querido, ¿hay homicidio doloso, sí o no? Antonio. Sí que hay homicidio doloso, porque en todo momento el sujeto desea matar a la vieja. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Por qué no? Porque lo relevante no es lo que desea hacer, sino lo que haga con conocimiento y tal. Pregunta, ¿hay homicidio doloso, sí o no? ¿Hay homicidio doloso consumado en grado de tentativa? De los perros sí, pero no es homicidio, sería maltrato animal, etcétera, etcétera, y tal. Bien, homicidio doloso en grado de tentativa, consumado ¿lo hay, sí o no? ¿Él realiza una conducta apta potencialmente para producir el resultado, sí o no? Sí. ¿Con dolo, sí o no? ¿Se produce el resultado por eso? No. No, por tanto falta el peligro ex post, la materialización del peligro ex post. Es verdad que la materialización del peligro ex post es por su peligro ex ante. Pregunta, ¿se le puede atribuir entonces eso? No, porque no se lo representa. Se representa, imaginemos que el tipo es tan hábil que se representa y sabe concretamente que la mujer va a morir en el momento en que mate al perro. ¿Habría homicidio doloso? Sí. ¿Se tiene que representar qué? El peligro. Y tiene que haber representación del peligro. ¿Pero él se representa el peligro? No. ¿Qué hay? Tentativa de homicidio. ¿Sí o no? ¿Vale? Esto lo digo por... ¿Qué ocurre en caso de suposición errónea de elementos accidentales, elementos genéricos o elementos específicos? También el error in personam, aberratio ictus. Esto en el fondo vendría a ser una especie de aberratio ictus. Muchas gracias ahí por los de poner un pez llamado Wanda. Lo podríamos haber preparado y haber puesto la escena concretamente, hubiera sido mejor. Bueno, seguimos entonces. ¿De qué se trata, pues? Se trata de analizar la diferencia entre... Es decir, el error y la ausencia de dolo. El error, ya lo he dicho antes, se define como el desconocimiento de alguno de los elementos que configuran el actuar. Anthony Say lo definía como estado de la inteligencia porque un objeto del mundo exterior no se representa, no se conoce como realmente es, sino de manera inexacta o falsa. El ejemplo evidente, sencillo, si en un homicidio el sujeto A, que tiene una pistola, no sabe que está cargada y dispara, hay error. ¿Error sobre qué? Error sobre un elemento de la realidad. La cuestión es que ese elemento de la realidad va a tener relevancia. ¿Es lo mismo disparar una pistola cargada o una pistola descargada? Evidentemente. Por tanto, es un elemento que va a ser relevante. Por tanto, la cuestión es que lo esencial no es ya el error, sino el objeto sobre el cual existe o no existe error. Conforme a esto, hay varias clasificaciones que solemos utilizar. La primera, la que distingue entre error directo y error inverso. En realidad hemos hablado ya del error al hablar de la diferencia entre dolo e imprudencia, porque eso va a ser una parte esencial del error. Pero vamos a ver todas las clasificaciones porque es posible que no sea esa la única. Primero, error directo, error inverso. ¿Qué es el error directo o cuándo hay error directo? Cuando hay desconocimiento de la existencia de algún carácter del delito. Por ejemplo, si estuviera tipificado, es decir, si yo disparo a alguien sabiendo que le voy a matar, disparo y le mato, puede ser que haya error
de algún delito del Código Penal? Si yo apunto a alguien, disparo y le mato, decidme una situación fáctica por la cual podáis decir que ha habido error directo. Directo. No, yo sé que la pistola está cargada. No, yo sé que le apunto a la cabeza y la bala le pego en la cabeza. Seguiría siendo error directo. Digo, dolo directo. Dolo, vamos, no habría error directo. No, tú sabes que las balas son de verdad. José Poveda. Pues sería el caso de que apunta, le da en el brazo, pero con una reacción... Nada. Historias. No sé si ese caso puede llegar a eso, pero no lo quiero ese caso. No. La mira está perfecta. Yo puede ser que dispare a una persona... Vale, que no es tu objetivo. ¿Qué? Que no es mi objetivo. Bien, imaginemos que yo disparo a Pedro y en realidad... Disparo a Pedro y en realidad es Pepe. Pero yo apunto a este tipo y le pego a este tipo. ¿Es dolo, sí o no? ¿En todos los casos? Vamos a ver, vuelvo a preguntar. ¿Puede haber... ¿Cómo? Si yo disparo a una persona, le pego y yo no sé qué es el rey, ¿hay error? Sí. ¿Hay desconocimiento de la existencia de cualquiera de los caracteres del delito que efectivamente concurren? Sí. No, el de homicidio. ¿El de cuál? El de magnicidio. ¿Vale? Magnicidio. ¿Vale? ¿Se entiende esto, sí o no? Cualquiera de los caracteres que concurran, por ejemplo, el ser rey, por ejemplo, el abuso sexual sobre una menor, etcétera, etcétera, cualquiera de los caracteres que concurran, para que haya dolo tiene que haber conocimiento de los mismos. Si existe no representación de alguno de ellos, no hay dolo. ¿Se entiende? ¿Qué habría en ese caso? Una tentativa de magnicidio, curiosamente en concurso con un homicidio doloso. ¿Podría ser? ¿Cuál sería? Bueno, eso lo vamos a dejar. ¿Eh? Porque no he matado al rey. No habría tentativa de homicidio, habría homicidio consumado. No lo resuelvo, lo vamos a dejar ahí porque es que la liamos más. Olvídate. De momento, no, vamos a ver. No habría tentativa porque no habría representación de que es el rey. Tampoco habría tentativa. ¿Qué es lo que habría ahí en ese caso? Un homicidio consumado, doloso, ¿sí o no? Aunque sea el rey. ¿El rey es persona, sí o no? Vamos a ver, hay dos... Vamos a verlo ahora después, si queréis, ¿vale? No eres la primera persona a la que le digo que ahora no voy a contestar a esa pregunta. Adonis, no, me da igual, que no te contesto a esa pregunta. Si te quieres enfadar y montar un pollo, me lo montas. Sigo. Error directo, error inverso. El error directo es error sobre alguno de los elementos, ¿vale? Alguno de los elementos que configuran el tipo. Error inverso. Suposición de que concurre alguno de los caracteres del delito cuando en realidad no es así. El jefe que ya está muerto y tú disparas que... Las tentativas inidóneas son errores inversos. Pienso que estoy cometiendo un delito, tengo mogollón de ilusión, que es lo que le gusta a Antonio, tengo un deseo exacerbado, ¿vale? Deseo, ¿vale? Blancanieves. Sí, es que soy padre de 2 hijas, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿se entiende o no se entiende? Pero resulta que no estoy matando a nadie, ¿vale? No hay nadie en la cama. ¿Qué sería eso? Sí, y un error inverso. ¿Vale? ¿Se entiende? En realidad todas las tentativas son errores. Bien, otros. Error esencial y error inesencial. Cuando provoca la ausencia del conocimiento exigida para que concurra el dolo, cuando afecta a datos que no tienen nada que ver con el dolo. Apunto a alguien porque es del Barça y merece morir, por tanto. Es decir, lo apunto, lleva una bufanda del Barça. Apunto, disparo y le mato. Pero resulta que no es del Barça, es del Madrid, pero es de estos que creen la paz mundial y no sé qué, y que ha hecho un intercambio de bufandas y cosas de esas que me sacan a mí de quicio. ¿Cómo puedes cambiar tu bufanda? Pero bueno, el caso es que este lo ha hecho y en realidad es del Madrid, he matado a un madridista. Pregunta, ¿es relevante el error?
No, evidentemente, el que matare a otro. Error vencible y error invencible, esto sí es ya más relevante. Aparte de ser Invencible, uno de los mejores cómics que se han escrito en los últimos años, de Kirkman, los recomiendo para los que os guste The Walking Dead, que os compréis Invencible, que es del mismo autor de The Walking Dead, el cómic. Bien, error vencible y error invencible. ¿Qué es un error vencible? Diana, ¿qué es un error vencible? Pasadle el micrófono a Diana. Un error vencible es cuando... El que puede ser eliminado mediante el recurso. cuando es evitable, cuando podría ser evitado, ¿no? Muy bien, muy bien. Es eso. En general, el derecho penal tiene que ver con la evitabilidad en general. Es un grado de evitabilidad. En este caso, el error vencible, es decir, podría, aquí dice, podría ser eliminado mediante el recurso del esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. ¿Qué significa esto? Que aún, es decir, hombre medio se le puede exigir que no esté en esa situación de error. ¿Se entiende? Ahora, lo está, ¿eh? Lo está. Tiene que estarlo. Pero si no lo está, no es error. ¿Vale? Pero se le podría exigir que no lo estuviera. ¿Vale? ¿Y cuál es el invencible? El que de ninguna forma, es decir, con un esfuerzo medio normal, no se le puede exigir porque es un error difícil de eliminar. ¿Vale? ¿Alguien me puede poner dos ejemplos distintos a los que hemos puesto generalmente de error vencible e invencible? ¿Tú mismo, Diana? ¿Te sabes alguno? Adonis. Por ahí. ¿Podría ser un error vencible haber comprobado la maleta antes de subir al avión? En el caso de la maleta. Es decir, sería error vencible el no comprobar la maleta. Es decir, el no comprobar la maleta, no mirar qué hay dentro de la maleta, ¿sería error vencible o invencible? ¿En qué caso? En el caso de que... en cualquiera de ellos. En cualquiera de ellos. Pero vamos, en este caso en el de la bomba. Pero vamos, da igual, es que da igual porque ninguno de ellos lo mira. Entonces, ¿sería vencible o invencible? Yo creo que en ese contexto sería invencible. ¿Por qué? Porque a ti el tráfico, el autor mediato, el hombre que te da la maleta, te da la maleta, Te dice da no el dinero mires. y te dice no mires, y tú ya implícitamente sabes que no tienes que mirar, o sea, es invencible. Y ya también tienes un miedo. ¿Vencible o invencible? Yo creo que él no iba mal encaminado, pero se ha liado con lo que le dice el autor mediato de no mires. O sea, yo creo que en el momento en el que él te dice no mires, es cuando más tienes que mirar porque tú sabes que hay algo raro. Muy bien. Entonces, ahí es cuando tú tendrías que mirar y salir del Yo error. creo que evidentemente el error es vencible. Claro, yo creo que es vencible. Tú tienes que mirar cuando te dice no mires. Pues si te es exigible, entonces el error es vencible. Ya te ha representado lo que hay ahí. Vamos a ver, es que no hay error si llevas droga. Si llevas cocaína no hay error, porque tú te representas que llevas cocaína. Si llevas la bomba es cuando hay error. Pero en todo caso, ese error es que... Iciar. Micrófono. Un ejemplo de invencible, un ejemplo de error invencible. ¿Sería invencible si la maleta estuviera cerrada con llave y no se pudiera abrir? Es muy buena pregunta. Tú intentas abrir la maleta Y y no puedes. ¿Sería error vencible o invencible? Vencible igualmente. Vencible. Es vencible exactamente igual. Porque lo intentas. Decidme un caso de la maleta que lleva bomba y es error invencible. Es error invencible. Y lleva una bomba. Error invencible. A ver, es que habéis levantado la mano 3. Tú has levantado primero. Sería invencible si llevase un doble fondo y llevase a lo mejor cocaína arriba y una bomba debajo. Sí, puede ser. Sí. Más fácil es si la Caga tu bomba madre. es cocaína, es decir, es una sustancia blanca que parece cocaína, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lleva el explosivo. Sería invencible si... Ese sería el único caso. Tú la abres y dices, bien, festival
¿vale? Y entonces la cierras. ¿Y qué? Es una bomba. No puedes saberlo de ninguna forma. Invencible. Aún así, fíjate, es un invencible difícil. Y no, bueno, esto a lo mejor no, pero ¿sería invencible si tú vas también con tu familia a ese viaje y tienen a tu hijo y te dicen, lo estamos apuntando con un fusil de francotirador que tenemos ahí, si abres la maleta, tu hijo muere? ¿Sería invencible? ¿Es invencible o es vencible el error? ¿Es vencible o invencible? ¿Quién dice vencible? ¿Sabes que El error, en ese caso, ¿es vencible o invencible? Pero aunque dé la voz de alarma, lo van a matar, o sea... Que no hay error. Y si lleva bomba, cosa que sería absolutamente absurdo. Claro. Estás buscando un ejemplo. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Miedo insuperable. Pero desde luego no es decir, o no afecta al error. No estamos hablando de un elemento de error. ¿Algún ejemplo más de error invencible? ¿Puedo decir uno de clase? Vale. El de los dos hermanos que entran a la cocina y momento previo su padre había estado limpiando la piscina con lejía. Bueno, no sé qué estaba limpiando, pero estaba utilizando lejía, ¿vale? Sí, pero sí, el de la botella que deja lejía en la cocina. Y la deja en la nevera. ¿En la nevera? Bueno, yo dejo el agua en la nevera, pero si no lo dejáis... Bueno, por esto era en la mesa de la cocina porque era invierno y no querían tener frío. Ya está. Ahí sería un error invencible por parte de los niños al beber, porque está en la cocina una botella de agua rellena de lejía, ¿qué va a pensar tú que...? Sí, está en la mesa, por eso he dicho en la nevera. En la cocina es muy grande, la cocina puede estar en el sitio donde están los... Donde está siempre el agua, en la mesa donde guardan Entonces, el agua. evidentemente, invencible. ¿Qué es lo que... ¿Os dais cuenta de cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia? Un problema de representación y de confrontación. Es decir, ¿a quién no le consideras que es dolo? Al que no se confronta... ¿Se entiende esto? Pero, entonces, ¿su padre sí sería dolo? Porque se representa que alguien va a confundirlo. No creo que su padre fuera dolo en ningún momento. Y en ese momento, ¿la voluntad, el deseo del padre es relevante? No. Sí, claro que lo es. Como indicio absoluto de falta de representación. El padre se le va la pinza. El padre se despista, el padre es un tío poco diligente, pero el padre no se representa. Tiene 2 hijos, el padre no se representa. Es decir, en ese caso, solo diría yo que hay dolo si me entero que es que resulta que uno de los hijos, yo qué sé, le está haciendo no sé qué al padre. La intención es relevante como indicio de representación, pero nada más. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué es lo que hace Antonio? ¿Qué es lo que hace Antonio? Antonio hace trampa. Antonio piensa en el deseo y el deseo lo convierte en representación. Pero en realidad es una trampa intuitiva, porque el problema es que normalmente la representación viene asociada a la voluntad con respecto al resultado. Siempre que hay voluntad con respecto al resultado, ¿qué hay? Representación, siempre. Ahora, ¿puede haber casos en que no haya voluntad con respecto al resultado y haya representación? Sí, son los menos, pero puede haberlos. Por eso no nos tiene que confundir, porque no es lo mismo querer el resultado que querer la acción. Y lo importante es la acción contraria a la norma y querer esa acción. ¿Se entiende? Vale. Error propio, o en el motivo del error, el que afecta al proceso psicológico de formación de la voluntad, o error impropio, el que se refiere a la ejecución del delito. El error se equivoca en algún momento del proceso causal, se funda en una falsa representación del curso causal, ejemplo del perrito, ¿vale? Hay una discordancia entre el resultado previsto y el efectivamente producido. Bueno, el caso del perrito y no. Aquí podríamos poner... aquí depende. Sería el caso del perrito y a la vez no el caso del perrito. Dime. ¿Podría entrar ahí también el error in persona, en el impropio? Sí. Sí. Pero me interesan más los casos de aberratio ictus y de error en el proceso causal. Imaginemos que yo quiero que muera alguien y por eso le enveneno. Un veneno que debe producirle la muerte. Resulta que ese veneno no
le va a producir la muerte a esa persona porque tiene un antídoto natural, que no tiene prácticamente nadie, pero ese veneno no le va a producir la muerte. Pero como el médico no lo sabe, el médico no le da el tratamiento que le tendría que dar y la persona le da otro tratamiento y la persona no muere por el veneno, sino por el veneno más el tratamiento que le da el médico. De hecho, si el médico no le hubiera dado ese tratamiento, la persona hubiera vivido. ¿Vale? ¿Os gusta el caso? Parece que lo hayas pensado tú y no yo. Pregunta, ¿hay dolo, sí o no? Por parte de el que le da el veneno. ¿Hay homicidio doloso consumado, sí o no? Ventativa, sí. Ventativa. Ese mismo caso que antes, el peligro que se materializa no es porque se requiere de esa acción, no es por esa acción, no es por el veneno, por lo otro que hace. ¿Seguro? Es lo mismo, yo lo veo muy parecido al caso del piano. Sí, hay que acercarse el micrófono. Yo lo veo muy parecido al caso del piano. Desde una perspectiva de riesgo, ¿es igual o no es igual al caso del piano? Sí, es igual de peligroso. Es decir, realiza un comportamiento peligroso, potencialmente apto, pero no se produce la muerte por ese resultado peligroso, sino por otro peligro creado por otro sujeto de forma inconsciente. Sí, es la suma de los dos, pero también el otro caso es la suma de los dos. También en el otro caso, es decir, se crea el peligro de matar a los 3 perros y que le den un infarto, pero el sujeto no se lo representa. Sí, en principio sí. Lo que pasa es que hay casos donde no es tan claro, es decir, hay casos de errores en el proceso causal. Ese sí. Vamos a poner otro caso, y es: un sujeto le da un veneno a otro, un veneno que tiene una sustancia que le debe producir la muerte. ¿Vale? La sustancia X. Ese veneno también contiene una sustancia Y. ¿Vale? Ese hombre se toma el veneno, resulta que es inmune a la sustancia X, pero no es inmune a la sustancia Y. El hombre se toma el veneno y muere. Yo creo que eso es irrelevante. Vale, pero, es decir, ¿nos damos cuenta entonces? Es decir, aquí lo relevante es ver el desconocimiento, el objeto del desconocimiento, si es o no es relevante. ¿Vale? Puede haber elementos de causalidad que son irrelevantes y hay elementos que son de riesgo que no son irrelevantes. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bien, sigamos. Otra clasificación tradicional: error de hecho y error de derecho. El error de hecho versa sobre un hecho natural, el error de derecho versa sobre una norma jurídica. Bueno, en realidad, más que esta clasificación, sí. Vamos a ver, esta clasificación se mezcla con esta otra, que es error de tipo y error de prohibición. Pero en todo caso, no está tan claro que sea exactamente así. ¿Por qué? Porque, es decir, o sí es eso, pero a la vez, a veces no viene mal plantearnos si el error es sobre el hecho o sobre elementos jurídicos en relación con el hecho, ¿vale? Pero en realidad esta, digamos, clasificación se ha mejorado con la definición error de tipo y error de prohibición. ¿Por qué estoy diciendo esto que he dicho, Manu? Pregunta: ¿un error de un tipo que cree que algo está prohibido y no lo está, es siempre un error de prohibición? No, puede ser que un error sobre un presupuesto de una causa de justificación. Pero ¿hay diferencia entre si es un error de un presupuesto objetivo o de un presupuesto normativo? La hay. Error de hecho y error de derecho. En realidad yo prefiero la clasificación error de tipo y error de prohibición, pero a la vez es verdad que no todos los errores que afectan o que son equivalentes al error de tipo son propiamente error de tipo, y no todos los errores que son equivalentes al error de prohibición son errores de prohibición. Y sabes por qué lo quiero decir, ¿no?
por los errores sobre una causa de justificación. Un error sobre una causa de justificación elimina ¿qué? Muy bien, depende. De si se trata de qué, de un error derecho o un error de derecho, o mejor dicho, de si se trata de un error equivalente a un error de tipo o un error de prohibición. Ahora lo explico mejor. Bien, error de tipo y error de prohibición. ¿Qué es el error de tipo? Pues un error sobre cualquiera de los elementos que configuran el hecho como hecho típico. ¿Qué es un error de prohibición? Pues un error que versa sobre el significado de antijuridicidad de la conducta. ¿Existe algún error sobre la conducta que se está realizando? No. ¿Cuál es el error? Sobre el significado de antijuridicidad de la misma. Sobre si está prohibida o no está prohibida. ¿Se entiende esto o no? Bien. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es esto relevante, sí o no? Sí, conforme a la regulación del artículo 14 del error. Una cosa es el error de tipo, que afecta a qué. Si es vencible, se aplica el tipo imprudente. Si es invencible, impunidad. El error de prohibición, si es invencible, impunidad. El error de tipo vencible que puede dar lugar, de prohibición vencible que puede dar lugar. Va a atenuar la pena. A una atenuación de la pena, una rebaja de la pena en un grado. ¿Vale? Sí, Manu. El ejemplo claro de esto podría ser la omisión del deber de socorro, que tú sabes que te vas y dejas al tipo del accidente, pero no sabes que eso está prohibido, que es lo que mucha gente hace cuando ve un accidente. Por ejemplo, no parar a socorrer a las víctimas. Sería, tú sabes que estás dejando a la víctima ahí, lo que no sabes es que está prohibido. Sí, hay casos de error sí, podría ser, sí. Sí, ese podría ser un caso. Este tendríamos además, sería un caso de error de prohibición directo, que es bastante raro. Es muy poco común encontrar errores de prohibición directo. La mayoría de los errores de prohibición, ¿cómo van a ser? Indirectos. Indirectos. ¿Cómo son los errores de prohibición indirectos? Que piensas que es ilícito, pero en realidad no lo es. Claro. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. ¿Es posible que yo piense que el hecho es ilícito, pero está autorizado? Sí. ¿Eso qué sería? Un error sobre la presencia de una causa de justificación. Pero hay dos tipos. Puede ser que yo no sepa que directamente estoy realizando un hecho ilícito porque pienso que está justificado, o puede ser, caso B, que yo sepa lo que estoy haciendo, pero piense que lo que estoy haciendo está autorizado. ¿Alguien me puede poner un ejemplo sobre cada uno de ellos? Antonio. El policía italiano que entra y mata a un delincuente. Un policía no italiano, vamos a poner un policía español, y no un policía, un ciudadano español está en su casa. Un ciudadano español está en su casa, y entra ¿quién? Un ladrón. Entra un ladrón. ¿Y qué hace el tipo? Y el tipo coge una escopeta y lo mata. Y lo mata. Vale. ¿Y qué? Bueno, pues... Y el tío dice, es que en casa se puede disparar, yo lo sé. No, no es que en casa se pueda disparar. Sí, sí. Se puede disparar, pero no creo que haya ninguna norma que diga que se pueda disparar. Pues entonces no es el caso, no es error de prohibición. Él tiene que creer, para que eso sea un error de prohibición directo, él tiene que creer que se puede disparar, pero de todas. Si él no lo cree, dime cuál es el caso, dime tú cuál es el caso. Por ejemplo, si este señor, él dispara para, de alguna manera, garantizar su protección. A ver, para garantizar su protección, ¿cómo? ¿A cuántos metros está el tío? El tío está a 3 metros y además... A 3 metros. A 3 metros. A 3 metros. Va hacia él. Va hacia él, es oscuro y encima de todo porta en la mano algo que no se le diferencia. Bien, ¿eso qué es? Puede ser legítima defensa. En todo caso, habrá que ver si se cumplen todos los elementos y si hay proporcionalidad en los medios, ¿no? Bien, ¿hay proporcionalidad en los medios? ¿Va con qué? ¿Qué porta? ¿Un cuchillo? No se sabe exactamente lo que es, porque está oscuro y no ve lo que es. Luego resulta que era un cuchillo. Pues si era un cuchillo, le ha salido redondito. Si era un cuchillo, le ha salido bien. Causa de justificación y catapum chimpum. Eso es. Ahí es a lo que vamos, ¿no? A la causa sí, ahí de a lo que vamos, justificación. pero no es a lo que vamos. Lo que vamos es en las relaciones, el error en relación con una causa de justificación. Y puede haber dos tipos. Puede haber dos tipos.
Es un error. Aquí no hay error. Aquí lo que hay a lo mejor es incluso un error inverso. Me da igual que lleve cuchillo o no. Eso sería interesante. Habría un error inverso, pero bueno, eso lo vamos a dejar porque también la vamos a liar, que es el tema de los elementos subjetivos de las causas de justificación. No, no lo vamos a dejar porque a lo mejor cae en el examen. ¿Tiene que haber elementos subjetivos en la causa de justificación? Sí. Imaginemos un caso en el que... ¿Alguien me sabría poner un caso en el que un tipo actúa en causa de justificación desde una perspectiva objetiva, pero desde una perspectiva subjetiva no? Un sujeto que desde una perspectiva objetiva actúa en causa de justificación, pero esto es que lo veremos en las causas de justificación, pero venga, va, sí, a ver, José. Sí. Un tipo objetivamente actúa en causa de justificación, es decir, se defiende frente a una agresión ilegítima, pero subjetivamente no actúa en causa de justificación. Sí, pues un caso así muy de laboratorio sería el pistolero que está de espaldas y de repente se da la vuelta y mata al tío que tenía detrás de él. Y resulta que el tío que tenía detrás de él le estaba a su vez apuntando con una pistola. ¿Entendéis el caso? Es decir, un pistolero... Sí, pistolero del oeste, es decir, es un caso de libro, ¿vale? Que tiene su pistola, oye detrás que está Johnny, ¿vale? Y entonces coge la pistola y hace ¡pum! Y dispara así, ¿vale? Y justo le pega en el momento en que Johnny, por la espalda, le iba a disparar. Estaba con el arma y estaba a punto de apretar el gatillo. Pregunta, ¿hay agresión ilegítima por parte de Johnny? Sí, y va a haber agresión ilegítima. ¿Hay defensa frente a la agresión ilegítima, sí o no? Pregunta, ¿habría causa de justificación, sí o no? Lo dejamos ahí, porque eso hay que resolverlo en la siguiente TDV Fact. Pero en realidad, ¿habría causa o no? Y por tanto, como no existe posibilidad de separación entre objetivo y subjetivo, la respuesta es no, no existe causa de justificación, no se está defendiendo, no existe defensa. Bien, error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación y error de prohibición indirecto sobre la presencia de una causa de justificación. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Alguien me puede poner, aunque estemos todos muy cansados, un ejemplo de cada uno de los dos? Error sobre presupuestos objetivos de una causa de justificación. Y otro, error de prohibición indirecto o sobre la presencia de una causa de justificación. El primero podría ser el policía que dispara a un hombre que lleva un arma de fogueo, por ejemplo. ¿Es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación? Sí. Y ahora ponme el segundo. Tiene que ser una situación muy parecida a esa, si no, no me vale. Un tipo dispara a otro, error sobre los presupuestos objetivos de una causa, error de prohibición indirecto sobre la presencia de una causa de justificación. Manu, que sean de fogueo, presupuestos objetivos. ¿Puede ser el caso ese que una chica va a subir al autobús y ve a alguien corriendo detrás que va hacia él con un bate de béisbol y cuando se da presupuestos objetivos de una causa de justificación? Sí, pero lo quiero parecido, misma situación. Alguien dispara o algo dispara, error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Lo único que se me ocurre es alguien que venga de fuera y... ¿De dónde? Pues... ¿De dónde? ¿De fuera de dónde? De Marte, yo qué sé. Claro, del espacio exterior. Del espacio exterior. Un extraterrestre. El único caso parecido sería un tipo que cree que disparar no está prohibido. Que esto es decir, como en Marte, que se dispara ahí a la peña a todo el mundo. ¿Entendéis la diferencia? ¿Por qué es difícil encontrar casos de ese tipo? Porque él tiene que creer que si alguien camina, eso es un ilícito, y eso está mal, caminar no está mal, hay que estar de pie y solo pensar. Entonces piensa que se está defendiendo porque caminar, ¿vale? Eso es imposible.
¿Por qué solo nos ocurren errores sobre presupuestos objetivos de causas de justificación? Porque la mayoría de los errores sobre presupuestos de causas de justificación son objetivos. ¿Cuál es el que podría valer? El policía italiano. Un niño también, pero es un caso que está más cercano a la inimputabilidad que otra cosa. Bueno, con esto creo que terminamos. Bueno, lógicamente el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación que elimina la antijuridicidad, ¿vale? Pues me ha salido sin querer la antijuridicidad. Y el error de prohibición indirecto sobre la presencia de una causa de justificación elimina la culpabilidad. Y nos queda la pregunta, ¿cuándo hay imprudencia grave? Con esto hemos terminado. Gracias. Bueno, pues, ¿qué hora es?